Hablemos de Wish. ¿Y quién coño es Wish? ¿Quién coño es Wish? Yo estoy viendo para donde no es. Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Como ya lo leyeron en el título, hoy vamos a estar hablando de mi primera compra en Wish, que ha sido todo un quilombo. Si es la primera vez que estás por acá y no sabes quién es la loca que te está hablando, me presento. Yo soy Ana, Anita, Annalise, y te doy la bienvenida a mi canal. Así que hoy quiero contarles lo que fue mi experiencia de compra durante la cuarentena, porque este pedido se tardó muchísimo en llegar. De hecho, en algún momento pensé que nunca lo iba a recibir, porque como ustedes saben, explotó el mundo y está todo para atrás. Si bien el correo argentino, como ustedes saben, ya sus cositas, ahora está peor. Es un desastre. Y después de muchas peleas, varias peleas y reclamos y toda la cosa, empecé a recibir los productos que compré en Wish. Compré dos micrófonos, son dos micrófonos para el canal, porque si bien este es un canal que todavía está muy chiquitito, la idea es ir creciendo junto a ustedes que ya me están acompañando y las nuevas personas que se van a ir sumando, porque yo sé que ustedes están ahí, ustedes se van a suscribir, esto es gratis, aquí nadie les cobra nada, suscribirse es gratis y el botoncito está ahí abajito. Así que les voy a presentar lo primero que compré. Este microfonito compatible con cualquier dispositivo, es decir que lo puedes conectar, según esto, a una cámara de video, al celular, al iPad, a computadoras. Y la intención de comprar este microfonito era porque quería que cuando grabara los videos tuviera un audio más limpio, un audio más claro, con menos ruido de ambiente y toda la cosa, para que ustedes me escuchen mejor. Que por ahí les voy a estar dejando unas imágenes con el producto, cómo lo conseguí y el precio que tiene. Y miren cómo viene. Esto que está acá. Esta es la cajita que recibí. Ya la bolsita la deseché porque por cuestiones de seguridad e higiene en pandemia, lo primero que uno tiene que hacer cuando esa cosa llega a la casa es deshacerse de la bolsita donde viene, y luego esto le caemos a alcohol y toda la cosa, así que lo dejé por ahí unos cuantos días aislado hasta que, bueno, yo sé que me van a bardear por esto. Es de la marca Mamen. Yo no tengo la culpa de que estos le hayan puesto ese nombre a esa marca, pero bueno, Mamen. Bueno, banquen, ahí voy. Entonces, esto es lo que viene en la cajita. Les voy a ir mostrando. Está un poco como aplastado acá. Viene con esta rosquita para ponerla en la zapatilla en el caso de que sea una cámara de video o una reflex. Viene con esta entrada de 3.5 milímetros acá para colocar un auricular o para conectarlo directamente al dispositivo. Mírenlo acá de cerca con el cosito de la zapatilla y la entradita para acá. Igual este coso se puede sacar. Y también tiene otro jack de 3.5 milímetros. Entonces trae este cablecito que va conectado a un lado al dispositivo, otro lado al cosito este. Con esta espumita que se puede sacar. Ya hace el microfonito. Super cool. Trae otro cablecito igual. Trae dos cablecitos. Este coso, mucha gente le dice gato muerto, dead cat. Pero en realidad es para que no entre el ruido del viento cuando estás grabando en exteriores o cuando estás en la calle, por ejemplo. Esto evita o reduce un montón el ruido del viento que entra por el micrófono. Se lo colocamos acá con instrucciones en inglés y en chino. Y lo otro útil que tiene esto, como les había dicho, tiene este cosa para la zapatilla, que por ejemplo en el caso de mi cámara yo lo que voy a hacer es colocarlo acá y con la ruedita lo ajusto para que no se salga. Con los cablecitos lo que hago es ponerle un cablecito acá
y el otro lo voy a poner de este lado. Así que cuando quiera ir a hacer algún tipo de video en la calle donde requiera mejorar un poco el audio y disminuir el viento, me pongo este cosito. O simplemente si estoy en interiores por ahí, esto me sirve. Vamos a probar estos aparatos a ver si funcionan o no. Y voy a conectar el microfonito al celular, que es con lo que estoy grabando en este momento. Así que vamos a anotar a ver si hay o no hay un cambio en el audio que vamos a grabar después que conecte el microfonito. Bueno, recién lo acabo de conectar, estoy hablando con el mismo tono de voz con el que estaba hablando antes de conectar el micrófono, y probablemente cuando edite este video me daré cuenta si este aparatico funciona o no. Igual es bastante barato y lo que yo necesitaba era como un poquito más de potencia en el audio de las grabaciones, y que como que el ruidito así externo no se metiera mucho. Ustedes saben, mejorando un poco este rancho. A ver si este aparatico funciona o no funciona, o si funciona más o menos, si se los recomiendo, si mejor no gasten plata en esto. Ahora vamos a pasar al siguiente micrófono que tengo por acá. Es un micrófono corbatero o lavalier inalámbrico de la marca Xtuga. Este tiene un nombre más decente, más común. Es este. Entra este coso. También trae un par de cablecitos. Asumo que uno... Bueno, ya vamos a ver por qué sí. Vamos por partes. Trae un receptor y un transmisor. Bueno, la idea de esta compra es poder hacer vlogs, es decir, salir a la calle y aún estando lejos de la cámara poder grabarles el audio sin perder el sonido, ¿no? Porque según esto lo que decía era que tenía un alcance de distancia de 50 metros, así que está bueno porque así no necesariamente tienes que tener todo el tiempo la cámara cerca, puedes hacer como tomas más lejanas y todo. Eso es lo que decía la descripción del producto. Como pueden ver, esto trae unos ganchitos para colgárselo en la ropa. Está el aparatito este que se abre así y puedes colocar este coso acá, engancharlo y bien engancharlo en un trípode, o también tiene la calza de la zapatilla en el caso de que se use sobre una cámara. ¿Sí? Quedaría más o menos así. Trae una rosquita para ajustarlo. Esto que más trae, aquí está el microfonito. Acá está el ganchito para la ropa. El extremo de este cablecito tendría que ir conectado al transmisor. Y una vez que está esto acá, este cable puede ir debajo de la ropa y nos colgamos el transmisor en algún lugar del pantalón o en la parte de atrás que no sea visible, más estético, digo. Mientras tanto, los dos dispositivos habría que encenderlos. Ambos deben mostrar las lucecitas verdes encendidas, significa que están sincronizados o emparejados, y tanto transmisor como receptor van a hacer de manera correcta su trabajo. Si de casualidad alguno de los dos presenta un bombillito rojo encendido, entonces tenemos 16 canales disponibles para cambiarlo de manera de que alguno de ellos haga que se compaginen tanto el receptor como el transmisor. En este caso, acá tenemos las bandas o las frecuencias. Si alguna no funciona,
No les mostré, esto funciona con baterías AA en cada aparatico. Si de casualidad alguna de las bandas no funciona, lo que tenemos que hacer es abrir acá y presionar este botoncito para cambiar de canal hasta que ambos logren tener los bombillitos verdes. Una cosa así. Uy, pero me mata la luz, señor. El desastre. Bueno, a ver, yo sé que estoy a contraluz, pero es la única manera que ustedes vean cómo me alejo. Me voy a ir hasta la parte de afuera donde tengo el balcón. No solamente me van a poder ver a mí, van a poder ver mis pantuflas nuevas, ya se las voy a mostrar. Prueba de video 500.223.428. Ahora voy a salir al balcón y vamos a probar a ver si el audio es el mismo a medida que me voy alejando. Ahora estoy súper cerca de la cámara, pero voy a ir caminando para allá a ver si esto se escucha igual. Sí, estoy en pantuflas. Pero bueno, la idea es que yo pueda hacer como cosas alejándome y que el audio se siga escuchando bien, aunque yo esté lejos del foco de la cámara. Así que por eso me vine acá afuera al balcón a cagarme de frío para poder probar el micrófono. Estamos como no sé cuántos grados. Pero la idea justamente es que yo pueda, cuando se pueda salir, hacer vlogs y pueda mostrar cosas desde mucho más lejos o mucho más amplio y que el audio siga siendo el mismo. Mira, hace frío y me acaban de llegar estas pantuflas divinas en forma de zorritos. Así que sí, gente, estoy en pantuflas y posta, tengo pantuflas de zorrito, me llegaron hoy. ¿No son lindas? Adivinen dónde las compré. ¡Hola! He vuelto en forma de fichas, entonces ya los probé los dos. Ahora cuando edite el video voy a notar la diferencia de los dos micrófonos, pero me parece que están buenos los dos. Hablemos de Wish. Wish me parece que en cuanto a registro en la plataforma es igual a cualquier otra plataforma de compras online. Te piden unos datos básicos, una dirección de envío, métodos de pago similares. De hecho, en las compras de Wish cada vendedor te pone qué métodos de pago puedes utilizar para hacer la compra de tu producto, de lo que sea que estés comprando, tarjetas de crédito o débito, pero que tengan la opción de compras internacionales disponibles o habilitadas por los bancos. El punto en contra que yo le veo a Wish es el tema de los números de tracking o los códigos de tracking. Para este, por ejemplo, no hubo código de tracking y me parece que para la mayoría de los artículos no los hay. Es imposible hacer el aviso de compra en la página del correo argentino, así que cuando compras en Wish lo que pasa es que tienes que esperar a que te envíen el telegrama o te envíen el correo. Mientras tanto hay un seguimiento que en algún momento se detiene, es decir, una vez que llega al país ya no sabes más qué pasa con eso, no sabes en qué estatus estás hasta que el correo decide informarte cómo va la cosa. Mira esto. Mira cómo se rascan las uñitas. Lo que ella hace ya es loca. Bueno, entonces como punto negativo eso, o sea, no puedes hacer aviso de compra y estás a la buena de Dios porque no sabes después que llega a Argentina cómo sigue todo esto. Tienes que esperar a que el correo te mande el mail o el telegrama para poder hacer lo que es la declaración jurada y lo que es el pago del manejo de paquetería. Con respecto a los tiempos de envío y a los tiempos de entrega, yo sé que la app te dice más o menos un tiempo en el que ellos esperan que a ti te llegue el producto,
pero la verdad yo les recomiendo que no sigan ese tiempo de espera. Primero porque estamos en medio de esta guerra mundial Z y de toda esta cosa, que la verdad es que es muy complicado ahora el tema de los envíos de compras internacionales, así que hay que tener demasiada paciencia. Esto tardó como 3 meses y pico en llegar, se compró antes de, pero hay un tema, mucha gente me ha preguntado en el Instagram o me ha dejado comentarios en otros videos si se están haciendo los envíos internacionales. Se han incrementado los precios de los envíos, por ejemplo en AliExpress se incrementaron un montón y muchas tiendas ni siquiera están haciendo el envío para lo que es Sudamérica o Latinoamérica. Esperemos que en algún momento vuelva al ritmo normal, que ya de por sí teníamos que esperar bastante, pero con todo este tema se ha tardado muchísimo más. Y bueno, otra cosa que ha estado pasando es la saturación de la página web del correo argentino. Está dando muchos errores y muchos fallos a la hora de hacer la declaración jurada, pero bueno, me pasó y estuve muchos días atrás del correo haciendo los reclamos correspondientes. En efecto me comentaron que si tenía algún problema en su sitio, que intentara todos los días. Si está roto el sitio, ¿para qué intento si está roto? En cuanto al tema de la calidad-precio, todo lo que diga tienda certificada en Wish, acuérdense que son imitaciones, son copias. No crean que el iPhone 11 es el iPhone 11. Pero hay la verdad y la verdad. No es un producto original, tienen que estar muy claros con eso y puede fallar. En este caso yo, por ejemplo, si se trata de un celular, no lo compraría por Wish, compraría cosas como estas, por ejemplo, los micrófonos, algunas otras cositas, quizás de vestir, de regalito, qué sé yo, pero para esto la verdad que me parece súper bien. Así que a pesar de todo lo que está ocurriendo, sí llegan los productos, sí llegan los paquetes, pero con muchísima demora. Otro consejo también, miren bien los reviews, fíjense en las fotos, en la calificación de la tienda o del vendedor y en la calificación que le dan al producto que van a comprar, y así más o menos tienen una idea de que ese producto no es tan... no me queda más que invitarlos a que se suscriban al canal, a que me regalen muchos likes y nos vemos en un próximo video. Acuérdense que cualquier pregunta relacionada a compras en Wish me los pueden dejar en los comentarios abajito y yo estaré respondiendo en la medida de lo que pueda dentro de lo que ha sido mi experiencia de compra. Así que nos vemos en un próximo video y buena suerte con sus compras.